Hola, estimados amigas y amigos. El Día Internacional de los Monumentos y Sitios se celebra en todo el mundo el día 18 de abril de cada año a propuesta del Consejo Internacional de Museos y Sitios. Fue aprobada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en 1983. Su objetivo es fortalecer el conocimiento y cuidado del patrimonio cultural, así como promover la toma de conciencia sobre el valor de monumentos y sitios, tanto culturales como naturales. Para conmemorar esta fecha significativa y con el propósito de ampliar nuestro conocimiento del patrimonio cultural que poseemos, realizamos esta mesa redonda con el título El patrimonio y sus retos, que se enfoca a analizar nuestro patrimonio y los retos que afrontamos para conocer y preservar su valor, en particular en nuestra época, en la que se vive una crisis ecológica, social y prácticamente de valores. Los participantes en esta mesa redonda abordan definiciones del concepto de patrimonio y su gran variedad de manifestaciones, su notoria vulnerabilidad, así como los retos a los que se enfrenta en la época actual. Tocan temas como la paleontología, arqueología, el patrimonio construido, la historia de la alimentación, el patrimonio natural, el camino real de tierra afuera en forma muy específica y la lista del patrimonio de la humanidad. En la mesa redonda El patrimonio y sus retos tendremos la participación del ingeniero Francisco Aguilar Moreno, delegado del Centro INA Coahuila, del licenciado Mario Alberto Limón Carranza, catedrático de la Universidad de Guadalajara y asesor del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, y el doctor José Francisco Román Gutiérrez, director general del Instituto Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas de la UNESCO. Tras la mesa redonda, reconocidos expertos en la materia impartirán conferencias en línea sobre patrimonio material, inmaterial y natural. Ellos son, en relación al patrimonio material es irreversible, nos hablará el arquitecto Marco Flores Verduzco, catedrático de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Coahuila. Los alabados del sur de General Cepeda como patrimonio inmaterial lo abordará el licenciado José Castillo Santamaría, historiador y catedrático de la Benemérita Escuela Normal de Coahuila. Y Patrimonio Natural de México, el biólogo Daniel Garza Tobón, que es un fotógrafo profesional y presidente del Colegio de Biólogos de Coahuila. A los ponentes en esta mesa redonda y a los conferenciantes les damos las más cumplidas gracias por enriquecer nuestro conocimiento sobre el patrimonio cultural y nuestro reconocimiento vaya a ustedes por su extraordinario trabajo que han realizado durante varios años en favor del patrimonio cultural, material e inmaterial. Estamos seguros disfrutarán esta mesa redonda y sus conferencias. Muchas gracias. Pues muy buen día, tengan todos ustedes bienvenidos a esta mesa redonda sobre nuestro patrimonio, el patrimonio y sus retos, a propósito del Día del Patrimonio de Coahuila, hoy 18 de abril del 2021. Nos encontramos en esta mesa con tres grandes personajes y grandes amigos, al ingeniero Francisco Aguilar Moreno. Permítame rápidamente dar un perfil. Él es ingeniero mecánico egresado de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Trabajó en el Museo del Obispado, fue jefe de resguardo de bienes culturales del Centro INA de Nuevo León, cuando entonces abarcaba toda la zona noreste de México, o sea, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. Y ahora es el delegado del Centro INA, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en Coahuila, por más de 10 años. Con nosotros, pues bienvenido, Francisco. Gracias por la invitación, mi estimado Arturo. También se encuentra con nosotros el licenciado Mario Alberto Limón Carranza. Él es licenciado en Ciencias de la Economía,
docente en la licenciatura de Gestión Cultural de la Universidad de Guadalajara y asesor del programa de Economía Social del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente en Guadalajara y maestrante también, ¿verdad? Pues bienvenido, Mario Limón. Muchas gracias, encantado de estar con ustedes. Y el doctor, también con nosotros acompaña el doctor José Francisco Román Gutiérrez, licenciado en Derecho, maestro en Ciencias Sociales y doctor en Historia de América. Y ahora se desempeña como director general del Instituto Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas, una oficina de la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Educación, la Cultura, Educación, la Ciencia y la Cultura. Gracias. Bienvenido, doctor Román. Gracias, querido Arturo, Francisco y Mario. Un gusto estar con ustedes. Y modera su servidor, el arquitecto Arturo Villarreal Reyes. Déjenme rápidamente contextualizar esto. ¿Por qué estamos conmemorando el Día del Patrimonio de Coahuila? No es la primera vez que tocamos que atendemos este Día Internacional, que fue propuesto en 1982 por el COMOS, que es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, y ratificado al siguiente año, en 1983, aprobado o ratificado por la Asamblea General de la UNESCO. Y se propuso con el propósito de despertar conciencia sobre la diversidad y vulnerabilidad o fragilidad de nuestro patrimonio. Si en un momento inicial hablábamos del patrimonio cultural, de una manera, por extensión, abarca también el patrimonio natural. Pues bueno, me gustaría comenzar preguntándoles, primero que todo, definir qué es el patrimonio. Doctor Francisco Román, ¿qué es el patrimonio? ¿Qué consideras que es el patrimonio? Muchísimas gracias, Arturo. Bueno, pues menudo reto abordar un tema de ese calibre. Miren, generalmente el concepto de patrimonio está asociado a una idea de propiedad, está asociado a una idea de posibilidad de transmisión y, por supuesto, el concepto de patrimonio está asociado de manera directa a identidad y memoria. Sobre esos 4 pilares es posible pensar que patrimonio es todo bien cultural o natural que forma parte de lo que es la construcción de la identidad y la memoria de los seres humanos en cualquier parte del planeta en que se encuentren y que le da un significado y un sentido a su modo de ser, a cómo responde a los estímulos del entorno, cómo va construyendo respuestas para su supervivencia. Y finalmente, cuando pensamos el concepto de patrimonio, incluso antes que patrimonio, el concepto de cultura, pues entendemos que es la gran mediación que los seres humanos hemos construido para sobrevivir desde nuestro origen hasta el día de hoy. Entonces, creo que esa parte del patrimonio nos va a acercar justo a lo que le da toda una proyección en este instante a lo que somos los seres humanos y en donde estamos recogiendo toda nuestra historia previa, todas nuestras experiencias, toda nuestra memoria y que en función de ello tenemos esa capacidad de transmitirla a nuestro presente y a las generaciones que van a venir a continuación. Creo que esa es una parte esencial del patrimonio. Y bueno, dejaría esa primera definición esperando que con la participación de Mario y José Francisco, también tú mismo, Arturo, podamos seguir enriqueciendo la definición de patrimonio. Gracias. Ingeniero Francisco. Gracias por la invitación. Un saludo a los compañeros. Creo que mi estimado doctor acaba de decir perfectamente la definición de patrimonio. Mira, en el área de nosotros, como Instituto Nacional de Antropología e Historia, dependiente del Estado mexicano en la conservación de este patrimonio, nosotros como lo visualizamos es y repito la palabra del doctor Román, es el tema de identidad. En el caso de nosotros manejamos varias disciplinas de patrimonio cultural, algunas de ellas ya están combinadas con patrimonio natural, como el caso de Calakmul o algunos otros sitios en el país que consideran patrimonio mixto. Pero en el caso específico que le ha funcionado mucho a tu servidor, y espero me permitan expresarlo, cuando la gente nos pregunta, ustedes hablan mucho de patrimonio, pues ¿qué es el patrimonio? Me dice, y la más importante, ¿cuánto cuesta el patrimonio? Porque luego creen que el patrimonio se convierte en un tema
monetario, económico, ¿no? Un día le comentaba yo en una charla que me invitó el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey en la Facultad de Arquitectura, un muchacho me preguntó eso: oiga, ingeniero, ¿cuánto cuesta el patrimonio? Le digo, mira, yo te puedo decir cuánto cuesta el terreno donde está, por decir algo, la Catedral de Saltillo, cuánto cuesta el metro cuadrado, cuánto puede haber costado la construcción en aquel entonces, cuánto se pudiera valorar en este momento. Pero es un tema de recursos. Le digo, si en el remoto y lejano caso alguien nos las demoliera, nos las tirara o algo, ahí es donde ya nos costaría, y no monetariamente, o sea, ya tendrías una pérdida de patrimonio. No sé si me explicaba, yo trataba de explicar a los muchachos en el tema de recursos, ¿no? Y entonces me decían ellos, ok, entonces la idea es conservar para difundir. Y digo, es que si nosotros ahorita tenemos la fortuna de ver este patrimonio y conservarlo, ¿por qué no lo podemos dejar para las nuevas generaciones, como lo comentaba muy bien el doctor Román? No sé si me expliqué. Sí, sí, por supuesto, o sea, lo valoramos cuando ya no lo tenemos. Es el Así gran es. hueco que deja, dices, ese era el peso real del patrimonio. Así es. Gracias, ingeniero. Licenciado Mario Limón, eh, pero hay otras variantes del patrimonio. A veces consideramos nada más lo construido, lo natural, lo tangible, desde archivos o colecciones y museos. Pero ¿qué otros aspectos tenemos del patrimonio? ¿Nos puedes platicar? Claro, con gusto y muy interesantes los dos primeros saques. Yo para tratar de complementar diría que, bueno, se entiende como patrimonio este conjunto de elementos o este repertorio de obras valorizadas, tanto del pasado como del presente, que, bueno, por su importancia cultural o simbólica, porque ya hablamos también que hay un patrimonio natural, o histórica, son reconocidos, muchas veces inventariados, catalogados y, en el mejor de los casos, preservados por algún grupo. Ahora bien, acaban de tocar un tema que es fundamental. El ingeniero hablaba del costo y del valor del patrimonio. Y entonces hay que decir que todo bien patrimonial constituye en sí mismo una dicotomía calificativa, es decir, tiene por su parte un componente de patrimonio inmaterial o intangible y otro material o tangible, que es, digamos, los artefactos y los objetos que capitalizan todo el entorno de significaciones, de entramados que le dan sentido a la pieza o a la edificación. Efectivamente, el patrimonio tiene su activo más importante en la memoria colectiva, esa que nos hace identificarnos con este grupo y no con otro, y entonces nos hace tener una querencia especial. El patrimonio duele y el patrimonio cuesta, en tanto nos remite a los que estuvieron antes de nosotros. Y también porque, como ya lo comentaron, hablamos de que el patrimonio está vinculado íntimamente a un territorio. Pero el territorio no solamente como una mancha geográfica, por así decirla, sesgado por fronteras, sino un territorio simbólicamente ocupado. Es decir, ese conjunto de símbolos y de significación que le damos como grupo que habita cierto lugar específico y que mediante el patrimonio o mediante estas obras patrimoniales, que bien pueden ser edificadas o que pueden ser manifestaciones, expresamos el sentido de la vida que tenemos. Y hablando del patrimonio inmaterial, bueno, por su parte, el patrimonio material, podemos hablar de bienes muebles o inmuebles, ¿no? Y entonces podemos hablar de monumentos, de conjuntos arquitectónicos, de una serie de obras, incluso de lugares antropofizados de valor excepcional que sean identificados como importantes. Y respecto al patrimonio inmaterial, podemos hablar de todos los usos y costumbres, las manifestaciones, las representaciones, la cosmovisión, y entonces eso, como lo venimos diciendo, es la que permite reconocer en el tiempo y en el espacio a un grupo de otro. Y entonces ahí es cuando hablamos de la identidad y de este sello indeleble que como grupos humanos tenemos y nos dan sentido de pertenencia y nos diferencian de otros. Me dejaste impresionado, qué bonito hablas. No sé si alguno de ustedes quiera enriquecer la idea.
Pues agregar un dato en función de lo que han dicho tanto José Francisco Aguilar como Mario Limón, que yo creo que nos ayuda mucho también a visualizar el día de hoy justo este diálogo que estamos teniendo. Miren, la UNESCO tiene ya un proceso de aproximadamente 15, 20 años en donde han visto la importancia de acercar más lo material y lo inmaterial, porque a veces ese despego ha provocado graves problemas, no solo para la comprensión desde el punto de vista científico o técnico, no, ha provocado problemas para la protección y conservación misma de estos bienes, porque al dejar de asociar las prácticas, las cosmovisiones, las ideas de una colectividad a un determinado espacio, a un determinado monumento, a un determinado lugar, muchas veces esos lugares acaban siendo descontextualizados y ya no importa si se sacrifican o no, si desaparecen o no. Y mientras las comunidades tengan viva esa referencia para llevar a cabo sus prácticas cotidianas o su vida cotidiana, sus ceremonias, los lugares de regreso, los espacios de conmemoración o celebración de los ciclos rituales, obviamente que esos espacios van a cobrar y siguen teniendo un significado vinculados a la identidad y la memoria de estos grupos. Entonces, ese aspecto es muy importante, entender que el soporte material de todo este patrimonio intangible es algo que hay que proteger. Quitamos lo que es una parroquia, quitamos lo que es una plaza, quitamos lo que es un antiguo espacio que era la escuela o la casa del cabildo, destruimos eso y se acabaron las prácticas asociadas a ello. Pero también si perdemos las comunidades que le dan sentido a estos lugares, los lugares mismos también acaban siendo carentes de identidad y por lo tanto susceptibles de daño. Y finalmente, entender el vínculo que lo cultural y lo natural también cada vez más están en esta perspectiva de la sostenibilidad. El patrimonio, para que sea sostenible, y hay que pensarlo así, el patrimonio tiene ese lazo entre lo natural y lo cultural. Coincido plenamente, porque a la hora de proteger un monumento, y digamos así, un edificio de valor histórico, a veces descontextualizamos y se nos olvida proteger las prácticas constructivas, las tradiciones de extracción de cierta piedra o la colocación de ciertos morteros. Y de repente, si no me equivoco, en Altamira o Tamaulipas o algo así, me decían, y es que la catedral está construida, el mortero le pusieron leche. Digo, espérame, es que hemos perdido la tradición de cómo retardar el fraguado de la cal con elementos orgánicos, y si le pusieron leche, pues no me extrañaría, porque se han perdido muchas de estas prácticas. Que son patrimonio intangible, nos preocupamos nada más por en concreto, cierto edificio o cierta manifestación, y se nos olvidan estas otras materialidades o manifestaciones en torno a esto. ¿Usted qué opina, ingeniero Francisco? No, estoy totalmente de acuerdo con ustedes. El tema de poder identificar ahora sí que la valoración del patrimonio, a qué niveles pueden llegar. Tú dices ahorita el ejemplo del tema de los fraguados, ¿no? Tú ahorita cuando platicas con los maestros de obra y todo eso y que les explicas cómo eran los procesos, todavía tenemos gente que sigue ese tipo de tradiciones que en un momento dado se convierte en un patrimonio inmaterial, lo que son la tradición de cómo realizar esto. Había gente que ya sabes que hay que apagar la cal, hay que colocarle baba de nopal, había gente que le ponía hasta sangre de toro para que sirviera como emulsificante. Ese tipo de situaciones, cuando lo comentas ahora con la gente, o estudiosos en la materia actuales de arquitectura, te dicen, oye, es que eso no nos lo enseñaron en la escuela. Bueno, eso es parte del patrimonio material que todavía podemos seguir conservando y difundiendo con el paso del tiempo, ¿no? Mario Limón. Sí, bueno, hay que preguntarnos qué es lo importante del patrimonio y qué pesa cuando el patrimonio se deteriora, ¿no? El patrimonio, cualquier manifestación o bien construido, lo que capitaliza es una serie de símbolos significantes que son portadores de una historia constitutiva y que tiene que ver con esta identidad.
y que constituyen valores invisibles que, bueno, ya dijimos que se pueden materializar, pero que en el alma, en el corazón de estas piezas, lo que tienen es una significación. Y la significación tiene un factor metonímico, es decir, cuando nosotros comemos un platillo típico de nuestra ciudad, no solamente comemos las porciones de ingredientes que están vertidos en un recipiente, comemos muchas veces prácticas agrarias reproducidas en el tiempo y que han sido transmitidas de generación en generación y que nos producen recuerdos, que nos llegan a las entrañas. Comemos también rituales, comemos también expresiones, porque muchas veces los platillos no solamente se comen como un proceso biológico de alimentación, sino se comen en ciertos momentos y festividades, que le dan sentido a nuestra vida colectiva y cultural. Entonces, por ejemplo, hablando de patrimonio edificado, ¿qué se quemó, por ejemplo, cuando se quemó la Casa Roja en Saltillo? No solamente se quemaron bóvedas y se quemaron paredes, se quemó una historia iconográfica de una ciudad donde, por ejemplo, era una casa que para su época estuvo a la vanguardia de la construcción y que además tenía una serie de historias que difícilmente, aunque la reconstruyamos, vamos a poder reconstruir esa parte significante que tiene que ver con la historia y con esta memoria colectiva. Lo que, por ejemplo, la UNESCO ha declarado con la festividad de los muertos en México o la gastronomía tradicional, tiene que ver con toda la serie de procesos y de modelos culturales que son más complejos y más orgánicos y que no solamente tienen que ver con un artefacto, sino con todos los seres y con todas las memorias y con todas las personas y con todos los olores y con todos los quereres que se consolidan cuando comemos una pieza típica o cuando vemos un edificio que ha pasado por el tiempo y que nos demuestra, porque este también es una función del patrimonio, que nos demuestra cuál era la producción artística y cultural del pasado, pero que también nos da una continuidad con el presente y con el futuro. Entonces, hay mucho más que los artefactos como bienes materiales que per se tienen mucho valor. Yo no estoy demeritando nada. Lo que estoy diciendo es, como bien lo decía el doctor, es que el soporte tiene que ver con todas estas significaciones, que es un conjunto de símbolos que entonces tienen que ver con algo más que solamente el objeto. Doctor Román, tocó Mario Limón un tema que a lo mejor caló en tus prácticas y estudios, el asunto de la historia gastronómica y comida de nuestra región, porque digo, nunca lo hemos platicado, yo sé que es meterte en camisa de once varas a lo mejor, pero estoy enterado de que tú te estás interesado en esta temática. Sí, pues mira, realmente el tema de la tradición alimenticia vista desde la historia nos habla de una complejidad que, como bien lo señala Mario, miren, hay que tomarse de una silla, de una mesa para no caernos de lo complejo que implica eso. Y les pongo un solo ejemplo. Acá en el norte, pero no se diga Saltillo y Coahuila y Nuevo León, el cabrito es uno de los grandes emblemas de todo este tema, de la gastronomía de esta región. Bueno, y todos sabemos que el cabrito pues es producto y herencia de una tradición de pastoreo nómada o seminómada, ojo, que tiene fácilmente 3,000-4,000 años de antigüedad. Y que cuando pensamos en cosas así, en realidad somos herederos de una tradición que salta océanos, recorre continentes y que el día de hoy es parte de algo que lo sentimos ya tan propio, tan arraigado en nuestra identidad, que difícilmente diríamos el cabrito a las brasas
tiene su punto de partida en Oriente Medio y hay una tradición judaica que nos dice que si haces cabrito con leche no debes de prepararlo así porque puedes incurrir en un incesto ritual en virtud de que desconoces de dónde viene esa leche y a lo mejor estás cocinando el cabrito con la leche de la madre. De ese tamaño vienen estas tradiciones y efectivamente son universos llenos de símbolos para una religión o la otra. Permítanme presumirles, el día de hoy pude desayunar birria que preparó mi mujer el día jueves, pero el día de ayer me tuve que comer mis tortitas de camarón con opalitos y con pipián porque había una tradición religiosa que guardar, que es abstenerse del consumo de carne por la cuaresma. Y cada uno de estos es un universo y en donde para una región son los romeritos, pues acá para nosotros son los nopales. Para una región donde es el bacalao, pues acá para nosotros es los cabuches o son los orejones de calabaza, que todo ello van siendo respuestas culturales. Cada una de las cosas que hacemos los seres humanos para sobrevivir no es otra cosa sino cultura. Y hacemos política, hacemos economía, hacemos relaciones sociales. Y siempre me encanta poner un ejemplo en relación a la alimentación, cómo ha ido evolucionando la celebración de lo que muy bien mencionaba Mario, de los ciclos rituales. Que hacemos comidas para los ciclos rituales. Hacemos una birria cuando nace nuestro hijo y para celebrar una birria. Que hace su primera comunión, pues una birria. Que a los 15 años de la niña, una birria. Cuando nos casamos, por supuesto que una birria. Pero cuando nos divorciamos son dos birrias. Una la que hace la esposa para celebrar y otra la que hace el esposo también para celebrar. Pero si se fijan, son platillos que tienen una ritualidad asociada a prácticas culturales y que están vinculadas, por supuesto, a estos procesos de supervivencia. Cierro con este ejemplo, que creo que también va a ser muy ilustrativo, en estas tierras acá del norte, las famosas carnitas o las carnes asadas. Por tradición hacemos carne asada diariamente en nuestra casa. La carne asada es por lo menos en fin de semana y no es para la esposa, el esposo y los dos hijos. No, la carne asada implica una especie de convivencia y una tradición de sociabilidad que implica la confluencia de personas, valores y expresiones culturales. Las carnitas, podemos comprar 1 kilo de carne de puerco y prepararla como carne en chile verde o con verdolaga. Pero carnitas nosotros no preparamos en nuestra casa, sino que las carnitas se hacen para una celebración también, una boda, unos 15 años, etc. O vamos a comprar a un establecimiento de carnitas. ¿Por qué razón las carnitas las hacemos así? Porque era una de las expresiones muy antiguas del mundo cristiano de que la mejor manera de demostrar que no eras judío y que no eras musulmán era comer públicamente la carne de cerdo. Y comiendo la carne de cerdo, tú estabas mostrando, por supuesto, a la Inquisición o a las autoridades eclesiásticas correspondientes que no tenías ningún temor a comer carne de cerdo públicamente, de manera abierta. Y en cambio, también el cabrito era un consumo que era más en lo privado que en lo público. ¿Por qué razón? Porque estaba más vinculado a ese mundo judío de una comida que en las palabras actuales decimos es kosher, pero que tiene ese significado ritual. Entonces, qué maravilla tiene esto que hemos comentado entre todos de la cultura o el patrimonio cultural, que no hay un solo elemento del patrimonio cultural que no tenga ese carácter horizontal, transversal, integral, total. Los europeos, cuando ellos están hablando de cualquier parte cultural, dicen, yo vengo de los sumerios. Y no tienen ningún empacho en decir que vienen de los sumerios. Nosotros no diríamos, nosotros venimos de los romanos. Oigan, cuando todas nuestras tierras están plagadas de tecnología romana acá en el norte, acueductos por un lado y por el otro, cajas de agua, etcétera. No se diga que venimos también del mundo árabe y del mundo judío. Cuando hay acequias, cuando hay aljibes, cuando hay cosecha de agua en los techos. Es decir, hay que plantear que el patrimonio cultural nos hace habitantes de este planeta y compartimos lo de todo este planeta. Cierro y ya me callo porque el tema ven que me apasiona. Que hay una canción mexicana que dice, una mexicana que frutas vendía. ¿Se acuerdan? Sí, Ciruela, claro. chabacano, melón y sandía.
¿Cuál de esas frutas es de origen mexicano? Ninguna. Todas vienen de Oriente Medio, de África, y hasta la maravilla de la caña de azúcar que le ponemos a nuestros ponches en diciembre, pues es un producto que viene de Nueva Guinea y hace 5,000 años empezó a saltar de islas, llega a la India, pasa al norte de África, los árabes lo llevan a España, los españoles lo traen al Caribe, Hernán Cortés pone el primer trapiche en tierras de la Nueva España y de ahí se empieza a esparcir. Y si se fijan, ya el día de hoy están tan integradas a nuestro repertorio que realmente es impresionante cómo la capacidad de apropiación cultural que tienen todos los pueblos para sobrevivir, integra todo, integramos todo. Entonces, pues realmente hay mucho que conmemorar por este día. Ingeniero Francisco, algo que agregar, enriquecer la idea. Me quedé impresionado, sobre todo porque estás tocando, doctor, el tema de la diversidad, y es de la diversidad en cuanto al patrimonio. Y esa es la pregunta que quiero hacerle al ingeniero Francisco Aguilar, preguntarle sobre la diversidad de estas manifestaciones y de los orígenes de esto. Mira, gracias Arturo. Como bien lo dice el estimado doctor, digo, nos acaba de dar una cátedra, la verdad, en unos ciertos minutos, la verdad me quedé impresionado. Estoy tratando de hacer algunas anotaciones para tenerlo para en un futuro, pero mira, hablando de la diversidad, discúlpame, del patrimonio, voy a hablar yo en el caso específico de Coahuila. Coahuila es un estado que tiene más de 150,000 kilómetros cuadrados de extensión. Tenemos muchas representaciones o diversidades de patrimonio. Coahuila es reconocido, obviamente, no nada más empezando así que por temporalidades. Tenemos un estado que tiene una denominación como tierra de dinosaurios. Tenemos un patrimonio paleontológico muy extenso con más de 14 especies nuevas para el mundo, más de 7 endémicas también. Y te estoy hablando desde épocas de Cretácico hasta Pleistoceno, para que los muchachos nos entiendan, desde 77 millones de años. Bueno, tenemos registros, por ejemplo, en el caso de Musquis, de alrededor de 96 millones de años, hasta 14,000, 15,000 años. O sea, lo que quiero explicar es el tramo tan largo de temporalidad que tenemos en el tema de paleontología, donde tenemos especialistas en frutos, donde tenemos especialistas en dinosaurios terrestres, que es otra gran diferencia que tenemos a diferencia de otros estados. Coahuila era un delta, una parte dentro del mar de Tetis, donde después hubo parte de estos reptiles que caminaban sobre la tierra, a diferencia de lo que es, por ejemplo, el caso de Nuevo León y Tamaulipas, que ahí nunca van a encontrar un dinosaurio terrestre, ¿no? Pero también hablamos ya en tiempos ya del hombre, ya de la antropología, otra de las diversidades de patrimonio, el caso del arte rupestre que tiene el estado de Coahuila. El estado de Coahuila, desafortunadamente no lo hemos podido, y perdón por la expresión, cacarear todo lo que tenemos como patrimonio en arte rupestre, representaciones gráficos rupestres, como se llaman. Tenemos desde los famosos petrograbados o petroglifos, que eran los golpeteo de marcas en las piedras, donde nuestros antiguos pobladores, nómadas por cierto, cazadores-recolectores, marcaban en la época de la lluvia, marcaban la época de la siembra, marcaban la época de la caza del venado. O sea, esas interpretaciones que hemos tenido últimamente. Y las últimas que tenemos ahorita, por ejemplo, son las representaciones de arqueoastronomía, que también lo hacían en este tipo de representaciones. Pintura rupestre, como les decía, tenemos en el caso también del centro y norte del estado, ya con el tema de pictografía. El municipio de Candela es uno de los que tenemos, uno de los frontones más bellos de arte rupestre. Manejamos también el tema de monumentos históricos. Obviamente tenemos más de 3,000 edificios catalogados en el estado. Tenemos el tema también de algo que se ha seguido, la idea conceptual que generó UNESCO en su época de los itinerarios culturales, que es el Camino Real a Texas, o Camino Real a Tierra Afuera, como en un momento también se le llamó, que cruza por todo el estado, hablando de la cruce de Mazapil, Zacatecas, hacia todo el estado, llega a Ramos Arizpe, y seguía hacia el norte hasta la misión de San Bernardo en el municipio. Era una misión de 1701, que somos, en cierta manera, hermanos de las misiones que están en los Estados Unidos, que hace unos años se declararon también como Patrimonio de la Humanidad por parte del UNESCO, ¿no? El tema de tradiciones, que se ha aplicado mucho también como patrimonio en los temas de pueblos mágicos, que la verdad nosotros hemos tratado de colaborar con los gobiernos en el tema de pueblos mágicos para evitar que se vuelvan pueblos trágicos. Perdón por la expresión.
porque ha sucedido que por el tema del turismo no responsable y no sustentable, generan este tipo de diferencias. Ha sucedido, por ejemplo, en Veracruz, el caso de Papantla, se le retiró la denominación de pueblo mágico por un tema que no cubrió con las expectativas en el tema de la conservación del propio patrimonio. Aún así, te digo, en el tema de pueblos mágicos, además de los edificios, las tradiciones, que es como también se tiene que considerar. El caso, por ejemplo, de Viesca, y me ayudarás tú, Arturo, pero es la danza del caballito, es una tradición que viene de 1600, ¿no? Es decir, que todavía la tenemos viva en el estado. Y por último, cerraría con temas de etnias vivas, que es otra fortuna que tenemos todavía en el estado de Coahuila, que todavía tenemos a los indios Picapú y a los negros mascogos, que son afromexicanos, ¿no? O sea, tenemos una diversidad de patrimonio muy, muy grande, muy diversa, muy difícil a veces de poderla hacer entender a la gente, pero a los que nos apasiona esto, pues seguimos picando piedra y creo que hemos podido lograr una buena difusión de este patrimonio. Sí, ya hay manifestaciones insospechadas. Me gustaría destacar la labor que ha hecho Coahuila, en particular con la conservación de archivos y el patrimonio documental. También hay patrimonio bibliográfico interesante en las universidades, destacando la Universidad Autónoma de Coahuila. Y en cuanto a archivos, no solamente el Archivo General del Estado de Coahuila, sino los archivos municipales, cuya organización en todas las diferentes cabeceras municipales se ha procurado la conservación de este gran patrimonio documental, y destacando el Archivo Municipal de Saltillo, que en su momento, que viene de su reorganización, viene de los década de 1980, que incluso ganó el premio Banamex, y que bueno, que es el archivo más antiguo, digo porque se conservan documentos del siglo XVI, pocos, pero los hay, a diferencia de algunos archivos parroquiales donde no hay un solo documento del siglo XVI y todos los registros aparecen a partir del XVII, que te diré, Catedral San Esteban, archivo parroquial del Sagrario de la Catedral San Esteban, porque en Parras el archivo Mateo creo que empieza ligeramente después, y algunos archivos se fueron desaparecidos en la Revolución, que te diré, el Archivo Municipal de Parras, pues es una lástima porque es una pérdida, no de una página, de capítulos completos de nuestra historia, ¿no? Entonces, esa labor de conservación, pues nos enriquece como seres humanos, primero que todo, y después como ciudadanos de esta región, amplia región cultural del noreste mexicano, ¿no? Así es. Licenciado Mario Limón, ¿qué nos puedes platicar sobre esta gran diversidad de las manifestaciones de nuestro patrimonio? Sí, yo escuchaba sobre esta vasta, de estas múltiples posibilidades y elementos que existen en Coahuila, con lo que ustedes platicaron. Yo tuve la fortuna de estar allá y conocer algunas cosas, sin embargo ya me dieron ganas de regresar, pero pienso en también la vastedad de todo nuestro territorio mexicano, ¿no? Y también un punto fundamental al hablar de la diversidad del patrimonio, creo que es ir un escalón más atrás, pero más profundo, sobre la diversidad cultural de nuestros pueblos. Y en ese sentido, el patrimonio lo que permite es reconocer esta multiculturalidad, esta posibilidad inmensa de expresiones que existen en un país, pero que hace énfasis en algo que también es fundamental y tiene que ver con los derechos culturales, es decir, la capacidad que tenemos como seres humanos de adjudicarnos a una identidad, a un grupo, a una colectividad y expresarla de una manera libre, obviamente sin que esto demerite a algunos otros o los afecte, ¿no? Pero eso me parece fundamental, y en ese sentido uno de los retos, ya que es el tema, me parece muy importante destacar que si bien hay un montón de manifestaciones y de expresiones culturales, no todas se convierten en patrimonio y no todas oficialmente tienen un plan de salvaguarda o están declaradas. Pero además hay un reto muy importante que creo que está vigente, y es reconocer y valorar aquellas manifestaciones patrimoniales de los grupos que muchas veces están en desventaja. Por ejemplo, todos los bienes patrimoniales en su conjunto de entramados simbólicos parten también de un núcleo simbólico importante. Es decir, habrá que preguntarle a Coahuila qué significan sus monumentos, siendo una ciudad de caudillos, por ejemplo, ¿no? Pero habrá que preguntarle a un pueblo indígena qué significa sus artefactos de rituales sagrados
siendo que sus historias constitutivas tienen que ver con una cosmovisión religiosa. Entonces, creo que en este espectro tan grande de posibilidades de declarar o de conservar y de preservar el patrimonio, hay muchos que no alcanzan este radar y que muchas veces hay muchos pueblos o grupos que no han tenido o no han gozado de garantías para que sus derechos culturales capitalizados en sus expresiones patrimoniales puedan ser también salvaguardados. Y ese me parece uno de los retos fundamentales vigentes, ¿no? Interesantísimo, gracias, licenciado. Pero tocaste un tema y que va asociado a mi última pregunta, señores. Me gustaría aprovechar para redondear ideas. Estamos viviendo momentos difíciles donde no solamente vivimos una gran crisis ecológica a nivel planetario, digo, eso es indudable, cambio climático, pandemia, etcétera, con todo lo que lleva consigo. Al parecer también tenemos una crisis de valores, una crisis social, guerras, etcétera, etcétera. Entonces, vemos que nuestro patrimonio natural, obviamente como cultural, en sus diferentes manifestaciones, se encuentran en riesgo. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuáles son los retos del patrimonio para poder salvaguardar esta gran riqueza cultural y material? Doctor Francisco Román. Gracias, muy amable, Arturo. Yo creo que es clave la aportación que en estos días creo que a todos los seres humanos nos toca asumirlo, porque miren, había una expresión allá en los años 60 y 70 que eran los de la internacional situacionista, que decían que había que llegar al punto donde no hubiera marcha atrás para que se diera el cambio social. La desgracia que estamos viviendo es de que hemos llegado en torno a la sostenibilidad a un punto en donde ya no hay marcha atrás en las consecuencias que se están provocando y que, como decimos a veces con una expresión muy común, pues hay que patear el bote y a lo mejor nos da todavía 10 años más y otra patadita de bote y a lo mejor 15. Y resulta que o nos hemos encontrado ya en el muro que está deteniendo nuestro bote o estamos en el precipicio, en donde otra patadita más y para el precipicio se va nuestro bote. Aquí esto lo menciono porque junto a lo que muy acertadamente señalas, Arturo, de la crisis que ha provocado la pandemia, la crisis que se nos está viniendo a nivel económico, una crisis de valores, creo que también se está dando en este momento a nivel planetario una crisis de inteligencia en el sentido de que nuestras prioridades no están puestas como deben de ser para lograr solo una cosa definida en una palabra que es supervivencia. Que nos surge en ese sentido pensar que efectivamente, siendo nuestra prioridad sobrevivir, tenemos ya que realizar ajustes que vayan no solo en nuestra forma inmediata de vida de todos, como siempre se nos ha dicho, pero que ahora yo digo, ya no podemos rehuir eso. Más que recoger basura es evitar producirla. Más que descontaminar es evitar generar contaminación. Y aquí lo que necesitamos es que más que recuperar patrimonio cultural y natural que se ha visto afectado, lo que necesitamos es proteger lo que tenemos para evitar una pérdida o una destrucción mayor. Y quiero poner el ejemplo, hecho mano a Coahuila otra vez. En la UNESCO hay un concepto que ya todos conocemos, que es el de patrimonio mundial. Un bien inscrito en la lista de patrimonio mundial es una especie de faro que le muestra a todo el mundo una luz, en donde dice, aquí está las misiones de San Antonio, que están inscritas en el año 2015, como mencionó mi tocayo Francisco, están inscritas en el año 2015 en la lista de patrimonio mundial por su valor universal excepcional. Fíjense nada más, valor universal excepcional.
Camino Real de Tierra Adentro está inscrito como valor, por su valor universal excepcional. Y el Camino Real de Tierra Afuera, por supuesto que tiene ese valor universal excepcional y tendríamos que estar pensando cómo ir construyendo toda una propuesta para su postulación. En algún momento a lo que es, para empezar, la lista indicativa de México. Las listas indicativas son las listas que cada país hace de esos bienes que tienen ese valor universal excepcional, pero que todavía hay que completar su estudio, su investigación, el plan de manejo, los compromisos de las comunidades, de las autoridades municipales, el compromiso del Estado parte que quiere presentar ese bien, etcétera. Y entonces quiero compartirles, y por supuesto que ustedes lo saben, que una de esas maravillas a nivel mundial y que está ahí en la lista indicativa, pues es Cuatro Ciénegas, que es un patrimonio natural de Coahuila, que por sus especies, por el entorno, por las características endémicas que encontramos en esta zona, es una de las maravillas naturales de este planeta y que valdría la pena pensar en su protección, evitar contaminar y generar toda una propuesta que nos ayude a esa protección que se traduzca sobre todo en un desarrollo social. ¿Cuál es el principal reto que en este momento hay para proteger el patrimonio cultural y natural? Pues miren, también la UNESCO ahí ha estado tratando de encontrar alternativas y las últimas recomendaciones que hay de los últimos 10 años a la fecha, del 2010, 2011 para acá, es la participación de las comunidades. Empoderar a las comunidades en la protección de ese patrimonio cultural y natural. Y cuando decimos empoderarlas es no solo invitarlas a que se tomen la foto con nosotros cuando andamos haciendo los recorridos en el trabajo de campo, etcétera, no, sino que debe de tenerse en estas comunidades un agente activo en la planeación, en la gestión, en la protección y, por supuesto, en los beneficios derivados de este patrimonio mundial como un elemento de orden económico para que se pueda tener en ese patrimonio un referente que las primeras interesadas en cuidarlo, protegerlo y darle un uso sostenible son las comunidades. Si logramos ese referente de que haya una apropiación social de la cultura, sin duda alguna que vamos a generar no solo la protección de este patrimonio, sino también el tender el puente hacia la sociedad para que los primeros interesados en esto sea la sociedad en su conjunto. Y por supuesto, pues esto es parte de una discusión y un análisis que se está abriendo, apenas se está haciendo, pero que vale la pena que lo pensemos así. ¿Y por qué justo esta conmemoración? Y celebro la idea que has tenido, Arturo, de convocar a este diálogo. Porque el patrimonio cultural y natural no es de los gobiernos, ni del municipal, ni del estatal, ni del federal, ni de la UNESCO. El patrimonio cultural y natural que hay en el planeta es de todos los seres humanos que habitamos aquí y, por supuesto, quienes en algún momento estamos o como servidores públicos, o como docentes, o como funcionarios y que tenemos esta responsabilidad. Pues nuestra tarea es coadyuvar a generar instrumentos, a proteger con las medidas que nos da la ley, a sensibilizar y a impulsar procesos de capacitación y formación de capacidades para que los ciudadanos en general, todas las comunidades tengan esta posibilidad de que su desarrollo se finque también en el uso sostenible del patrimonio. Por eso creo que la tarea que te has echado a cuestas con esta conmemoración, mi querido Arturo, es muy valiosa para impulsar la protección y el reto es ese, ¿cómo hacemos que las comunidades se involucren? ¿Cómo hacemos para formar capacidades? Y esto que estamos haciendo aquí es un pasito que puede parecer muy pequeño, pero es altamente significativo para hacer llegar este mensaje. Muchas gracias, doctor. Ingeniero José Francisco Aguilar, ¿cuáles son los retos en que se enfrenta nuestro patrimonio? Claro, mira, en primer lugar, otra vez, agradecerle al doctor Román, pero además nos quita a veces las palabras, creo que todos manejamos el mismo tema, pero Sí. mira, él utilizó una palabra que de hecho lo anoté, la palabra supervivencia. La
supervivencia es uno de los retos que tiene el patrimonio. ¿Por qué? Porque nos puede pasar lo que ha sucedido en el tema natural hasta de extinciones. O sea, también te podemos caer en ese pozo sin fondo que es la extinción de patrimonio cultural. La única forma o el reto más importante desde la perspectiva tanto de la institución en la cual trabajo como la de tu servidor como amante del patrimonio natural y cultural es la concientización. Bien lo comentaba el doctor Romano, la concientización con las comunidades. Nosotros dentro de los planes de manejo manejamos nosotros le denominamos MIS, M-I-S, es un manifiesto de impacto social. Poder platicar con las comunidades, en el caso de nosotros, que nos ha tocado el patrimonio paleontológico, y ahorita comentaba el doctor Romano también, de Cuatro Ciénegas, donde tenemos algunos sitios arqueológicos muy importantes. Ha habido en el pasado gente que ha venido a querer lucrar con este patrimonio cultural y les lavan el cerebro, perdóname la expresión, el famoso coco wash, a las comunidades. No, te vamos a ayudar con esto, les vamos a poner aquí un hotel, les vamos a poner un centro de interpretación. Llegan, saquean el patrimonio y tan se acabó. En el caso de nosotros, lo que hemos llegado a consolidar, a lograr y a su vez consolidar, es el acercamiento con las comunidades. Obviamente empiezas primero pues, con el alcalde del municipio, luego te vas con el comisario de ejidal, luego te vas con los representantes de la comunidad, les explicas el valor de la cuestión económica, lo vulnerable que está el patrimonio sin el apoyo de ellos, la coadyuvancia que ellos tienen que generar con nosotros. Lo sintetizaría en esto: si no hacemos sinergia con todos los involucrados, como bien lo dijo el doctor Romano, el patrimonio es del habitante, de todo el ser pensante que está dentro del planeta, no podemos lograr nada de esto. Y creo que nuestras principales labores y la responsabilidad que tenemos, no como funcionario, no como partido, no como participante en un estado, sin hablar de sino el simple hecho por ser humano, eso es lo que tenemos que hacer. La palabra humano no nada más es una persona, sino es también de concientización para lo que te rodea, para poderlo seguir conservando. Yo terminaría con eso, Arturo. La vulnerabilidad que tenemos sobre el patrimonio es muy grave, pero como dicen, no está herido de muerte, mas sin embargo ha habido heridos de muerte que han podido superar esta etapa. Yo creo que la mejor forma es la concientización. Con eso terminaría. Muchas gracias. Licenciado Mario Limón, ¿cómo ves? Pues sumamente interesante. Tengo por acá un montón de apuntes que seguramente no me van a alcanzar para desahogar, tanto del ingeniero José Francisco como del doctor José Román, pero trataré de hacer un cierre decoroso. Bueno, me parece que conmemorar el Día del Patrimonio es, primero que nada, celebrar lo diversos que somos como especie humana y que tenemos el derecho de expresar nuestras manifestaciones culturales. Y además que por medio de estos bienes patrimoniales y de nuestras manifestaciones, pues también es un posicionamiento de decir que hemos trascendido culturalmente en el tiempo, ¿no? Pero a su vez creo que nos invita a preguntarnos, mirando hacia el pasado con todo lo patrimonial, cómo queremos vernos hacia el futuro. Y en ese sentido, los dos interlocutores anteriores han puesto el dedo en la llaga sobre los riesgos que puede haber si seguimos este camino individualista y no profundo de las cosas básicas de la sociedad. Y aquí me parece que un reto fundamental de la cultura es que en esta contemporaneidad debería de hacernos saber que la cultura debería ser un eje transversal para el desarrollo, para el buen vivir, pero para estar juntos y mejor en un grupo determinado. A eso debería de llevarnos el tema de la cultura y no en detrimento de ello, ¿no? El gran aprendizaje de esta crisis pandémica sin precedentes, porque si bien ha habido otras pandemias en la historia de la humanidad, pero no con esta exposición mediática y con esta capacidad de respuesta inmediata, el gran aprendizaje es que nadie estamos a salvo en tanto no estemos salvados todos. Y entonces la cultura debería de ser un factor cohesionante de, nuevamente, cómo estar
juntos en este espacio determinado. Voltear a patrimonio que es el futuro. Hablaban del tema de las comunidades y esto también es fundamental. Se sostiene que no hay proyecto cultural sin comunidad, ¿no? Y sin comunidad, no solamente, como lo decían, para que salga en la foto o para que sea el resultado de un indicador, sino desde la dinamización de la cultura, perdón, de la comunidad, para que sean ellos mismos quienes se volteen a ver a ellos mismos y generen respuestas sobre cómo generar soluciones sociales, culturales, que detonen en un buen vivir. Y finalmente, algunos apuntes también para ya no irme mucho, sobre los retos particulares del patrimonio. Yo diría que los retos que tenemos como sociedad ante el patrimonio, algunos de los que yo enumeré, están en la educación y la formación. La educación ha sido, es y debe de ser una de las principales soluciones a estas crisis de valores axiológicas que ya mencionaron. Y entonces, cubrir y darnos cuenta, pequeños, de la importancia de nuestros elementos culturales y lo que valen, no solamente lo que cuestan, es fundamental para valorarlos, para visibilizarlos y para preservarlos sin que solamente recaigan en una política cultural que le cueste al Estado, ¿no? El conocimiento y la formación ahí es fundamental, la educación. Como punto número 2, yo señalaría como reto, desde luego, gestionar articuladamente desde los diferentes niveles de gobierno, junto con la comunidad de manera horizontal, con mecanismos de participación, pero desde la conciencia de los portadores genuinos, ¿no? Ellos muchas veces, casos, llevan por delante a los portadores para hacer una declaratoria, pero muchas veces son los últimos que se dan cuenta de cómo va el tema de su patrimonio. Y entonces los planes de salvaguarda deberán de estar despiertos, conectados y empoderados desde la comunidad, desde los diferentes perfiles y las diferentes edades, ¿no? Otro punto sería, bueno, la conservación, la preservación, la valoración de los elementos patrimoniales locales, regionales, frente a esta interacción con las culturas globales. Si bien ya lo mencionó el doctor Román hace rato, respecto a la dinámica cultural, es decir, es una bola de nieve, sucede en algún lugar, pero es muy difícil decir que es de ahí y solamente de ahí, sino que va siendo de muchos otros lugares. El tema de estos rasgos identitarios locales expuestos ante lo global cada vez permean más y bueno, la cultura tiene una capacidad dialógica impresionante, ¿no? Pero también está en riesgo que muchas de nuestras manifestaciones locales puedan diluirse ante estas otras posicionamientos, estas otras dinámicas culturales. Uno de los retos fundamentales es que nuestras manifestaciones patrimoniales y nuestros bienes patrimoniales no deben de estar condenados a lo museable, sino que deben de ser elementos vivos que nos estén recordando nuestra memoria colectiva, pero que además, insisto, nos hagan reflexionar sobre cómo queremos mirar juntos en comunidad hacia el futuro. Y termino con esto, ya lo había comentado, pero me parece fundamental y tiene que ver con los derechos culturales y en última instancia con derechos humanos, del reconocimiento y el respeto y la preservación de las manifestaciones culturales, patrimoniales de aquellos grupos que no necesariamente tienen la hegemonía o tienen más voz o más reflector en aspectos técnicos, académicos o políticos y que también son fundamentales. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los lugares sagrados versus todo el tema industrial o versus la infraestructura, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece que ese es un tema eminentemente de derechos culturales que es uno de los retos fundamentales que están vigentes para el patrimonio. Y bueno, les agradezco mucho, la verdad es que estoy muy emocionado y muy contento de haberles escuchado y ojalá pueda regresar pronto a Coahuila. Me robaste las palabras. Quiero agradecer a todos los panelistas, al doctor José Román, a Francisco Aguilar, ingeniero, al licenciado Mario Limón por su participación. Y bueno, además de agradecerles, me quedo con la sincera esperanza, el deseo, el fuerte deseo de que en un futuro próximo pudiéramos continuar con esta charla y abordar estos y muchos otros temas que de seguro estaron en el título. Señores, muchísimas gracias.